Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la tele-IEC programada para hoy, jueves 23 de noviembre, con el tema Alzheimer, el amor puede más que el olvido, a cargo de la doctora Lourdes Huerta Sánchez, médico asistente del Servicio de Neurología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Huertas. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Voy a compartir ahorita la presentación. Les agradecería me confirmen si sí se ve la presentación. Así es, doctora, se visualiza y se le escucha fuerte y claro. Ok. Entonces vamos a dar inicio a la ponencia que se ha titulado como una demencia tipo Alzheimer, el amor puede más que el olvido. Entonces vamos a primero definir el término demencia, donde tenemos que algunas funciones se van a perder con el paso de los años y eso es normal. Las funciones de la memoria que permanecen estables básicamente son la memoria semántica, que es aquella memoria que nos permite dar conceptos a las cosas. Y por ejemplo, yo señalo qué son estos, entonces mi memoria me da la capacidad de decir que estos son lentes y que los lentes sirven, por ejemplo, para ver mejor. Así también otra función de la memoria que permanece estable es la memoria de procedimientos. El hecho de caminar, conducir un auto, si dejamos de hacerlo y luego volvemos a coger un auto, pues vamos a tener la facilidad de realizarlo. Pero sin embargo, hay funciones de la memoria que se van perdiendo con el envejecimiento, como la memoria del trabajo. Conforme pasan los años, es difícil recordar, por ejemplo, una lista de compras, como la memoria episódica, por ejemplo, recordar qué hicimos en las vacaciones pasadas, y también la memoria prospectiva, recordar hacer una llamada, responder un email, por ejemplo. Pero no solamente la memoria se va a alterar en la demencia, sino también entendemos que hay funciones del lenguaje que se pierden con el envejecimiento. Por ejemplo, la dificultad para hacer descripciones breves, y también algunas funciones visoespaciales que se van perdiendo con el envejecimiento, como la dificultad para realizar dibujos tridimensionales. Por lo tanto, tenemos nosotros que hay un envejecimiento normal, donde, bueno, hay un declive en realidad de la función cognitiva, pero ya el envejecimiento patológico es aquel en donde hay un declive más marcado de la función cognitiva y donde vamos a llegar a una fase de demencia, sobre todo la tipo Alzheimer, precedido por una etapa prodrómica de un deterioro cognitivo leve. Entonces, si mi paciente tiene una queja cognitiva y yo estoy sospechando de un deterioro cognitivo, tengo que ver si hay alteración de la memoria. Si hay una alteración de la memoria, este deterioro cognitivo en el cual no va a haber una alteración de las actividades de la vida diaria, se va a conocer como un deterioro cognitivo amnésico, y si hay otras funciones superiores afectadas, pues se conoce como un deterioro cognitivo no amnésico. Si solo la memoria está afectada, tenemos un deterioro cognitivo unidominio, y si no está afectada solo la memoria, sino también el lenguaje, la praxis, el cálculo, tenemos que se trata de un deterioro cognitivo amnésico multidominio. Entonces, bueno, hay algunas definiciones que están cambiando, como por ejemplo el hecho del trastorno neurocognitivo menor, ahora se llama al deterioro cognitivo leve, y a la demencia ahora se le llama un trastorno neurocognitivo mayor. Y básicamente la diferencia en ambas es de que la capacidad de ser autónomos, de realizar las actividades de la vida diaria de manera autónoma, en el caso del trastorno neurocognitivo mayor, están afectados. Demencias son múltiples, y entonces tenemos, por ejemplo, la demencia, la más común, asociada a enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, frontotemporal, también asociada a parkinsonismo, por ejemplo, las rápidamente progresivas, como Creutzfeldt-Jakob, entre otras. Entonces, mi paciente que tiene un deterioro cognitivo mayor o demencia va a tener muchas afecciones y puede
inclusive iniciar con un cuadro depresivo, un cuadro de apatía. Puede también mi paciente tener alucinaciones, delusiones, agitación, insomnio o desinhibición. Y asimismo va a haber afectación de dominios cognitivos como de la memoria, el lenguaje, habilidades visoespaciales, el cálculo, el juicio y la solución de problemas. Entonces, ante una queja cognitiva, yo tengo que ver el nivel de alerta. Si este está alterado, yo debo sospechar en un delirio típico de pacientes que están hospitalizados, que se han fracturado la cadera, que han sido sometidos a una cirugía, pueden hacer un cuadro de delirio, pero por ejemplo en el caso de las demencias, el nivel de alerta está conservado, ¿no? Y yo debo ver, por ejemplo, cómo está el afecto y el comportamiento. Si está afectado, debo descartar de todas maneras que no sea un cuadro depresivo, una manía, una psicosis o una demencia frontotemporal. Si el afecto y el comportamiento no están afectados, tengo que ver la capacidad de la autonomía en realizar las actividades de la vida diaria. Si no se afectan, se trata de un deterioro cognitivo leve. Si sí se afectan, se trata de una demencia. Entonces, cuando venga a consulta, yo debo hacer una evaluación a mi paciente. Debo hacer una buena historia clínica, un buen examen físico. Debo pedir aquellos exámenes que me permitirían a mí tratar al paciente y quizás que no haya la demencia, como un dosaje de TSH y T4 libre, vitamina B12, un hemograma completo, electrolitos, si yo por ahí sospecho que hay una enfermedad vascular, una tomografía o resonancia. Exámenes opcionales focales serían, por ejemplo, hacer una evaluación neuropsicológica, una radiografía de tórax, una punción lumbar, una función hepática, función renal, ver toxinas en orina, dosar HIV, apolipoproteína E, también las pruebas treponémicas y no treponémicas para sífilis. Ocasionalmente son de ayudas, por ejemplo, el electroencefalograma en el caso de la demencia por enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, test de función paratiroidea, de función adrenal, dosaje de metales pesados en orina, angiogramas, SPECT o PET. Entonces, yo debo ver mis causas reversibles de demencia como el hipotiroidismo, la deficiencia de tiamina, el déficit de vitamina B12, el hidrocéfalo a presión normal, el hematoma subdural, una infección crónica, un tumor cerebral e intoxicación por drogas. Y ya cuando yo descarto todas las causas reversibles, me quedaría pues con también ver si hay alguna condición tratable asociada, como depresión, convulsiones, insomnios. Y si ya me quedo solamente, descarto todo esto, me quedaría pues con las demencias degenerativas, ¿sí? La más común, el Alzheimer, la demencia frontotemporal, la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia vascular, la leucoencefalopatía. Desórdenes psiquiátricos también se deben descartar, depresión, esquizofrenia, por ejemplo. Y como diagnósticos diferenciales tenemos pues un grupo de demencias, ¿no? Entonces, la más común, como hemos dicho, es la demencia por enfermedad de Alzheimer. Como ven, es un 60-80% de los casos. Tienen un inicio insidioso. La amnesia es predominantemente anterógrada o también hay déficits cognitivos. También tenemos a la demencia vascular, donde hay quejas cognitivas y hay una relación con un stroke o un infarto en imágenes. La demencia por cuerpos de Lewy, que es un paciente que tiene parkinsonismo y alucinaciones tempranas. La demencia frontotemporal, donde yo voy a tener un paciente que tiene la conducta alterada, pero también el lenguaje. Y la demencia de Creutzfeldt-Jakob, que es una demencia rápidamente progresiva y que tengo anormalidades en líquido cefalorraquídeo como la proteína 1433 o también imágenes en resonancia. Entonces, la más común de todas las demencias es la enfermedad de Alzheimer y viene a ser la más común de demencia en la edad de adultos mayores. Es un desorden caracterizado por un declinamiento cognitivo. Hay impedimento en realizar las actividades de la vida diaria y también se asocia a muchos comportamientos y síntomas psiquiátricos, ¿no? Entonces tenemos que 25 a 30 millones de personas padecen esta enfermedad. Tiene una prevalencia
en más de 55 años de un 5%, que se va duplicando cada 5 años. Y tenemos múltiples factores de riesgo, ¿sí? La edad avanzada de por sí es un factor de riesgo, la historia familiar de la enfermedad, el hecho de tener diabetes o hipertensión está en dudas, y también la presencia de enfermedades cardiovasculares. Entonces, a mayor edad hay un mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Los factores genéticos implicados, también se ha visto que se asocia al hecho de haber infecciones, por ejemplo, por infección por el virus del herpes simple, factores del ambiente como intoxicación por metales pesados, también la obesidad, la diabetes, el estilo de vida, las enfermedades cardiovasculares y las injurias cerebrales. Entonces, hay factores genéticos o también factores relacionados en la edad que me van a conllevar a que haya un depósito de lo que es el beta mieloide, así como también haya disfunción sináptica, activación glial, formación de neurofilamentos y posteriormente muerte neuronal, lo cual me va a causar un declive cognitivo. Esta es una neurona saludable, como vemos, con su mielina, y generalmente pues la zona que más nos permite estudiar la enfermedad de Alzheimer es la zona que se conoce como hipocampo. En un paciente ya que tiene pues enfermedad de Alzheimer, vemos que se van a depositar lo que es beta mieloide, así como filamentos, neurofilamentos de proteína tau, lo cual va a causar una atrofia del hipocampo y se van a evidenciar alargamiento de los ventrículos. Fisiopatológicamente se han postulado muchas teorías, como una hipótesis colinérgica, donde hay una disminución de la acetilcolina a nivel de la hendidura sináptica, y por eso un objetivo de tratamiento es dar pues los colinérgicos. También tenemos la hipótesis de la proteína tau, las hipótesis amiloideas, las hipótesis mitocondriales, tenemos una hipótesis vascular, una hipótesis metabólica que me pueden explicar la enfermedad. Hay genes asociados como el gen de la proteína precursora de amiloide, que es un Alzheimer de inicio entre los 40 y 60 años, el gen de la preselinina 1 a nivel del cromosoma 14, y es más frecuente entre los 30 y 60 años, y ya el gen de la preselinina 2 o el ApoE en pacientes un poco más mayores entre 50 y 65 años. ¿Cómo clínicamente mi paciente se va a manifestar? Como un paciente que va a tener, por ejemplo, problemas de la amnesia declarativa episódica, van a haber errores en la toma del medicamento, dificultad para manejar dinero, hay cambios de la personalidad como apatía, pérdida de iniciativa, pérdida de interés, también hay pérdida de la capacidad para realizar tareas usuales, pérdidas de la capacidad de realizar las actividades de la vida diaria, también pues algunas deficiencias en actividades comunicativas. Y también hay variantes, o sea, subtipos de enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, aquella en la que va a predominar los déficits visoespaciales y no hay tanta amnesia, que se conoce como una demencia tipo Alzheimer de localización posterior, ¿no? En realidad, para esta enfermedad no hay terapias preventivas. Se tiene que brindar soporte al cuidador, supervisar la toma de medicamentos, financia y manejo de vehículos, evitar que salgan lejos del hogar y solos, y hacer psicoterapia conductual. Entonces, el éxito en esta patología es realizar realmente un tratamiento no farmacológico y farmacológico. Los cambios en el estado de vida básicamente tienen que estar en cambios mentales, ¿sí? En actividad mental, hacer ejercicio se recomienda, realizar actividades de socialización y restricción energética, ¿no? O sea, dietas hipercalóricas, ¿sí? Con respecto a la dieta, tenemos que se recomiendan, pero todo esto no es, o sea, nivel de evidencia y son recomendaciones. Se ha visto que se puede dar vitamina D, vitamina E o C, dar folato, dar probióticos, dar ginkgo biloba, también la toma de vino rojo o flavonoides. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos los inhibidores de la colinesterasa, como donepezilo, rivastatina y galantamina. También se pueden usar los antagonistas de los receptores NMDA, como la memantina, e incluso ya hay terapia combinada, ¿no?
Tratamientos para los síntomas neuropsiquiátricos, como antipsicóticos atípicos, ¿qué se recomienda usar? Se recomienda usar risperidona, quetiapina, olanzapina, aripiprazol. Como antidepresivos se recomienda usar citalopram o sertralina y anticonvulsivantes como la carbamazepina. Entonces, ¿qué más podemos decir a la población? Que el ejercicio físico y la actividad social en estos pacientes es importante, al igual que una nutrición adecuada, o sea, una nutrición equilibrada y el mantenimiento de la salud del paciente. Si mi paciente es hipertenso o diabético, pues controlar la hipertensión, controlar la glucosa. Planificar también con el paciente las actividades de la vida diaria que le ayuden a proporcionar estructuras, significados y logros al individuo. Por ejemplo, si yo tengo mi mamá que me ayuda a cocinar, pues de hecho no va a poder quizás realizar toda la actividad de cocinar, pero por ejemplo que me ayude a pelar las arvejitas, que me ayude a lavar el arroz o que me ayude a hacer un postre. Y bueno, al momento, por ejemplo, que ya el postre está listo, darle la satisfacción y decirle, ah, tú lo hiciste, ¿no? También a medida que se pierden las funciones, debemos adaptar actividades y rutinas para que el individuo participe tanto como sea posible, ¿eh? Quizás hacer juegos de bingo, hacer, no sé, tómbolas, o sea, ayudar a mi paciente. De la misma manera, mantener las actividades familiares y que éstas logren ser satisfactorias para el paciente. Permita que el individuo complete tantas cosas por sí mismo como sea posible. También es posible que el cuidador necesite realizar una actividad, pero que permita que la persona la realice de manera sola como pueda. Podemos ayudar proporcionando pistas, ¿sí? Por ejemplo, podemos etiquetar los cajones y poner que esos son los cajones donde está la ropa interior, cajones donde está mi medicamento, poder también ordenar los gabinetes, armarios y rotularlos. Asimismo, mantener al individuo fuera del peligro, eliminando todos los riesgos de seguridad, es decir, llaves del aula, fósforo. Como cuidador a tiempo completo o parcial, es importante comprender sus propias limitaciones físicas y emocionales. Entonces, bueno, yo he encontrado esto que me pareció muy interesante. Podemos hacer estos, por ejemplo, test, así por así decirlo. Son actividades que me van a permitir a mí afianzar la memoria. Y, por ejemplo, yo presento estos objetos y le tengo que decir, por ejemplo, acá está ¿cómo se llama? La campana de la cocina y yo tengo que decir a mi paciente que lo coloque en qué parte de la habitación de una casa corresponde. Y, por ejemplo, este iría acá, ¿eh? Este que es un moledor también iría en la parte de la cocina, los juguetes que irían acá en el dormitorio, y así voy ordenando con todo, ¿no? Lo otro también podemos usar estas muñequitas, o no sé si ustedes, cuando yo era niña, habían esas muñequitas que vestíamos de papelito, y hacer que mi paciente pues vista a la persona, ¿no? Otras actividades es pedirle, por ejemplo, al paciente que me genere, aquí en este caso es de euros, 27.16 euros, ¿cómo me los podría generar? ¿Con cuántos billetes? Por ejemplo, un billete de 20, uno de 5, 2 monedas y los centavos también que me comprometa. Este también es para decir al paciente que me enumere cuál es la secuencia adecuada, ¿ya? Y también actividades que son fáciles de realizar es, por ejemplo, llenar pupiletras, crucigramas. Si bien es cierto, con la rehabilitación cognitiva no hay una evidencia contundente que me diga pues que me va a retrasar la enfermedad, pero sin embargo sí es de ayuda para hacer que mi paciente se sienta tan funcional durante la mayor parte del tiempo. Entonces, tenemos para siempre recordar estas frases y de pronto pareciste tú mal despiadado llamado Alzheimer para llevarte mi bien más preciado, mi memoria. Lo que tú no sabías es que el amor de mi cuidador es más fuerte que tus zarpazos letales. Entonces, esta es la presentación que he querido compartir con ustedes. Y bueno, no sé si tienen algunas preguntas. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Huertas. Vamos a proceder a hacer lectura de las preguntas realizadas en la plataforma. Y nos preguntan lo siguiente: ¿cómo puedo prevenir el Alzheimer? Ya, o sea, prevenir como tal el Alzheimer no se puede,
porque si ya tenemos, o sea, toda la carga para hacer la enfermedad, pues la enfermedad se va a presentar. Pero sí podemos hacer cosas que nos ayuden a mejorar estos factores de riesgo. Por ejemplo, si soy hipertenso, si soy diabético, controlar bien mi presión, controlar bien mi glucosa, realizar actividades físicas es recomendable, tener una buena dieta, sobre todo no se recomienda comer muchas grasas porque son un factor de riesgo para la enfermedad, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta, y manteniendo la hilación de justamente su respuesta, nos consultan, ¿hay algún tipo de alimentación específica para disminuir los efectos del Alzheimer? Bueno, lo que más se recomendaría es tener una dieta equilibrada, ¿no? O sea, no consumir, por ejemplo, muchas grasas como hacemos, muchas frituras, evitar también una dieta alta en sodio. Siempre el mensaje sería comer saludable, ¿no? Doctora, bueno, si ya no hay otra pregunta, damos por finalizado la charla del día de hoy. Agradecerle y felicitarla, doctora Huertas, ya que su Ujú. ponencia se ha desarrollado. Disculpen, lo único que quería dejar como mensaje es a la población, no sé, de invitar de que si yo tengo un paciente en el cual veo que se está olvidando, no perder el tiempo, decirle que venga a un consultorio especializado, porque se pueden hacer evaluaciones neuropsicológicas y de esa manera poder tratar la enfermedad de manera oportuna. Eso sí, para que no olviden. Muchísimas gracias, doctora. ¿No? Muchísimas gracias por sus palabras, por informar a la población y agradecer a todos por su participación e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente esta y otras telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y ha sido un honor tenerla el día de hoy como invitada, doctora Huertas, para esta ponencia Muchas tan gracias. interesante. Esperamos tenerla próximamente, ¿no? Y agradecer a todos por su participación. Hasta una próxima tele-IEC.